tardes. Nuevamente, Historias Encarbonadas. Jorge Luis. ¿Cómo estás, Gallito. hermano? Silver. ¿Qué tranza por la Carranza? ¿Todo bien? ¿Todo serio? Eso es todo, eso es todo. Nuevamente, bienvenidos a una emisión más de Historias Encarbonadas. Ahora con un tema que traíamos pendiente de la sesión pasada. En la sesión pasada, Que nos exactamente. comprometimos, ¿no? Así es, nos pusimos a estudiar, compadre. Bueno, más o menos. Sí, ya luego van a decir, o sea, generas muchas expectativas, güey. Sí, Entonces, no se crea, no. Ya saben que vamos a decir 5 verdades y 5 por 1. posiblemente 17 mentiras. Y el tema de hoy es Guerra de Reforma. Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma. Un exactamente. tema bastante amplio. Amplio, interesante. Son 3 añitos de esta guerra, pero en la cual ha sido muy importante para la vida histórica del país. Para Sí, sí. entender Para la poder naturaleza, comprender la del naturaleza. presente activo de México, güey. Así es, así es. A cargo de la parrilla, no de la perrilla, de la parrilla. Oh, parrilla. Omar Abdul Habibi. Habibi. Ahí Gracias. está, mi compadre Javier. Oye, y también de la perrilla, güey. También de la perrilla. Te van a ver, güey, te van a ver, güey. Ya sé cómo... Oye, cómo cabe es la mencionar que mecánica. siempre Sí, que ¿verdad? grabamos dice que no está asisteando. Siempre no. Siempre no estoy acá. Ya, se les acabó su gordito este 2022, güey. Eso, chingón. No importa, pero mientras Oye, cocines... aquí cocinando, ¿verdad, güey? Yo confío en ti, carnal. Yo sí te tengo fe, güey. Tú ten fe. ¿Cuál va a con- ser el menú de hoy, mi estimado Habibi? Mira, de entrada vamos a hacer unas papas gallo con una salsa de chile de árbol y ajo. ¿Papas del gallo? ¿Eh? Papas gallo, Javi, o del gallo. Vamos a hacer un queso fundido. Vamos a hacer una salsa de molcajete con chile serrano y habanero. Tomate cherry y ajo en la salsa de molcajete. Y luego vamos a preparar estos pequeños cortes. Ay, Pequeñitos, papantla, ¿eh? tus hijos volan. Ay, papá. Silvetti me viene- encargó que estuvieran delgaditos. Oh. Aguja norteña y Me gustan este es gruesos, short güey. rib. Así ya. Ay, güey. Mira, nomás no se nos Blooper. caiga. Se te dobló. Eso es blooper. Habibi, muchas gracias, compadre. Entonces, No. cuando tú digas, aquí estamos listos ya para empezar la degustación, ¿eh? No, gracias. Ahorita salen un ratito, ya mero. Órale, pues. Ahorita estamos, Y Habibi. en el pisto, compadre, ¿qué tenemos? A ver. Ándale. Ah, me pasas el... Sí. A ver, pásame una chévere, no, hermano. A ver, compadre. Una Estamos cerveza. ¿A cuánto estamos? 33 grados a la sombra. Estamos a 33 grados a la sombra. Si estuviéramos donde siempre estamos, tenemos como 48. 55. 55. Cero, vientos de 0 kilómetros por hora. Sensación térmica de el infierno. Y tenemos un invitado muy especial. Gracias por estar aquí. Steve, Steve. Esteban, asómate, Steve Wonder. Javi. ven, saluda a la cámara rápido. Gracias por acompañarnos. Para que aprenda un poco de historia aquí con su jefe y con la raza de Historias Encarbonadas. Gracias, mi rey. Andas tirando ya todo, Alejandro. Todo. Ah, ese es de Silvetti. Paso mesa, ándale, es que se me cae el gato madrinola. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a entrar en tema, ¿no? Sí, señor. Guerra de Reforma. Estruje chencha. A ver, Silver. Deja Vamos a sacar el ver. acordeón, compadre, porque... Sí, güey. Ahí va a querer sacar todo el libro y luego se va a tardar en responder las güey. preguntas. No, Yo aquí no, tengo ya, Google, ya, no pedo. ya, más aquí. A ver, espérenme tantito, güey. A ver, güey. A ver. ¿Qué fue lo que... ¿Por dónde empezamos? Yo creo que por el principio, compadre. Perfecto. Adelante. No, pues tú abre, tú abre. Causas. Bueno, la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma es un conflicto bélico civil, es decir, entre mexicanos, que dura de 1858 Al a 61. 1861. 3 añitos de conflicto, compadre. También se llama la Guerra de los 3 años. La guerra de los 3 años. Que Que es la Civil War mexicana, compadre. La Civil aquí, War, pues, aquí no había digamos, Capitán América ni nada, sino más Capitán bien aquí América, era digamos que es Benito Juárez. Capitán, exactamente. Y, Y Tony Stark era es, digamos, Félix Zuluaga. Vámonos. ¿Qué pasa? A ver, vamos a situarnos en esa época. 1857 se 1857. expide la Constitución, Vámonos. ¿sí? La expide el presidente en el momento en turno que se llamaba Ignacio Comonfort. Y Nachito. Todos- Conocido en el barrio como Nachito El Common. Common. Common, exactamente. Nachito Common Nachito Common. expide la Constitución de 1857 que incluye unas leyes
bastante radicales, digamos. No una ley así como las de nuestro actual presidente, de que vamos a cambiar poquito las elecciones, vamos a cambiar poquito la electricidad. No, eran reformas de fondo para un país que tenía muy poco de haberse constituido como tal. Después de la Guerra de Independencia, recordemos que termina en 1821. Ajá. Para 1857, pues estás hablando de 30 años. Güey. 30 años. Oye, pero que España reconoce la independencia que en el 36, ¿no? España reconoce la independencia de México no en el 21, como en el 35-36. Sí, y la iglesia también. Cabe resaltar eso. Sí, cabe resaltar que el Papa dio su visto bueno al mismo tiempo que los españoles. Entonces, es una vida de un país muy corta. Que joven, en de realidad, 30 añitos, un sí, país joven. como tú, carnal. Fíjate, Mira, todo hermosote. Sí, velo. no. Con toda la leche del mundo, Mira, el cabrón. mira azul acero, esta que no te la sabes, con esta conquisté a mi señora, compadre. No me funcionó mucho, pero al menos se rió. Pues te casaste, güey. Pues mira, ahí está. Javivi también anda en sus 32, ¿va? 32 también, Javi. Entonces, ahí, mira, velo, todo hermoso también. Y entonces, leyes como por ejemplo la ley Juárez, que ahorita ahondamos en ese tema. Ahorita platicamos una... La ley Lerdo, Así es. que si recordamos eran dos señores Lerdo de Tejada. ¿Sabían eso? ¿Eran carnales, no? ¿O qué? Eran hermanos. Era Lo Miguel platicaste la vez pasada. y era Sebastián. Nada más que Miguel, la ley Lerdo es por Miguel. Por Miguel. Y Lerdo de Tejada, Miguel muere en el 1861, es decir, al final de la Guerra de Reforma. Pero tuvo mucha influencia, inclusive participó en las elecciones se candidateó para presidente en ese año y todo, pero no la libró, murió de tifus, güey. Que no sé qué enfermedad sea esa. Pero murió de tifus, güey. Es como ahora de coronavirus, güey, o sea, algo así, güey. Era algo que andaba ahí, Allá. un virus ahí. Algo en el ambiente. Me parece como tifoidea, algo así. Sí, ¿no? pues sí, Ay, por ahí, güey. Y Sebastián, el otro hermano, que ese sí duró muchos más años y fue presidente de la República, etcétera, etcétera. Entre otras leyes, ¿no? Sí, Ajá, ok. Bueno, estamos platicando un poquito sobre la juventud de nuestro país, México, que hay por ahí un personaje odiado y amado, incluso también por algunos, que es Su Alteza Serenísima, que ¿cómo no? se hacía llamar. Entonces, él dura... Antonio, ¿no? Antonio López de Antonio Santa López Anna, de Santa Anna. exactamente. Dura mucho tiempo en el poder, entonces entra y sale, y pues prácticamente es el que regala y otorga gran territorio o gran parte del territorio de nuestro país a los Estados Unidos, ¿no? Que es la venta de la mesilla, que es la parte Texas. de Texas, pues que Nuevo México, toda esta onda, ¿no? Entonces, Oye, y aparte le estaba persiguiendo a Benito Juárez, ¿no? Lo que pasa es que cuando termina la guerra de Estados Unidos, Benito Juárez es gobernador de Oaxaca. De Oaxaca, sí. Entonces, cuando pierde la guerra, México contra Estados Unidos, Santa Anna huye, pero quiere continuar la guerra en el estado de Oaxaca. Y Benito Juárez le da un batazo durísimo al que era la máxima figura en México, fuera o no presidente, o sea, podía Sí, no sí, ser claro, presidente, claro. pero él mandaba. sí. Le da un batazo, no lo deja, finalmente Santa Anna tiene que huir. Pasa el tiempo, regresa Antonio López de Santa Anna, y lo primero que hace es irse en contra de Benito Juárez. Lo encarcela, lo manda a San Juan de Ulúa, que todos sabemos que ese era una prisión de muerte. Dura ahí 3 meses encarcelado Benito Juárez, pero, o sea, literalmente los compañeros de celda muertos ahí, güey. Las ratas pasando, o sea, unas condiciones, era para morirte ahí, ¿va? Después lo sacan y huye a Nueva Orleans, en donde se junta, bueno, esto sí es parte de los antecedentes, Nueva Orleans. donde se junta con otros liberales de los radicales, que le llaman los liberales puros, entre ellos Melchor Ocampo, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior, algunas personas viven en Ocampo, entre ellos... Pues él fue su mano derecha prácticamente, ¿no? Él era, Ocampo, sí, de en Benito Juárez diferentes cuando periodos. llega al poder. Sí, Lerdo, se conocen allá, Guillermo Ruiz, Prieto también anda por Guillermo Prieto, ¿cómo no? Un que me poeta, estabas que por favor alboreando. ahorita te pediría que Ahorita- nos ilustraras ahorita con voy a- una un poesía poema de Guillermo Prieto, de claro Guillermo que sí, Prieto. lo traigo muy preparado. Bueno, si quieres, pues adelante. Esta es la poesía de Guillermo Prieto. Sin albur, ¿verdad? No, sin albur. Sí, ok. Guillermo Prieto. Palmera, tierra, techo, cerveza, carne, milanesa. Sí, sí, sí.
poema de Guillermo Prieto. La hiciste corta, pues para no Sí, tenemos para que tanto la gente tiempo. No, ¿verdad? no se aburra tanto. pero Muy sí, bien, sí, muchas gracias. Te agradecemos tu... Total que ya se conocen y forman un plan para volver a México y tratar de restablecer, pues vamos a decir, una república. Ajá. Y vuelven y hay elecciones y gana Comonfort. Comonfort, bueno, cabe mencionar que en el año del 55, antes de que esto pasara lo que estábamos platicando, Juárez expide la ley Juárez, el año siguiente Lerdo expide la ley Lerdo. ¿Tú te la sabes eso más o menos? No. Mira, de hecho aquí las traigo porque dije, esto va a ser un tema interesante. Le traigo el nombre así como tal cual, ¿no? Por ejemplo, la ley Lerdo, que es la que conocemos, la ley original dice, ley de desamortización de los bienes rústicos y urbanos de corporaciones civiles y religiosas. Vamos, cabrón. Ay, Ándale, cabrón. Ponla ahí, chavita, para que no se les va a olvidar la ley. Que la puedo reducir ley Lerdo, ¿va? Sí, que pero es- traducido al es la español, ley ¿qué es Lerdo. eso, güey? Lo que querían ahí era las partes de las tierras que tenían como muertas la iglesia, es decir, la iglesia tenía Los bienes raíces, digamos. Los bienes raíces, por decirlo de alguna manera, los bienes raíces. Los campesinos estaban prácticamente sin tierra, ¿no? Pues no trabajaban la tierra pues porque no las tenían, la tenía dominada la iglesia. Entonces, a través de esta ley les dicen, ¿saben qué? Pues ya la tierra va a ser prácticamente de quien la trabaje. Y desafortunadamente pasó algo ahí muy curioso, ¿no? Pues no era más bien de quien la trabaje, era más bien de quien la pudiera pagar, era también para sacar ingresos, y desafortunadamente los que tenían para pagar eran casi puras personas extranjeras, ¿no? Entonces por eso hay muchos terrenos que se quedaron los estadounidenses, los gringos, los franceses. Entonces a los mexicanos esta ley tampoco les funcionó tal cual, ¿verdad? Entonces, también Esa es la ahí ley había- Lerdo, ¿verdad? Esa es la ley Lerdo, exactamente. Y luego la ley Juárez, güey. La ley Juárez es donde ya le quitan los tribunales, por ejemplo, antes para sí. hacer juicio a los, pues bueno, a las personas que estaban en el clero, a las personas que eran como altos militares, les quitaron estos tribunales especiales donde pues ellos mismos se autocastigaban, entonces dijo Juárez, ¿saben qué? Esto ya no, solamente va a existir pues ahora sí que El la civil. el civil o la Suprema Corte de Justicia, y a través de se va a llevar a cabo. ¿Cómo está actualmente? Sí, como funciona al día de hoy, ¿verdad? Ya no hay tribunales fantasmas, que pues bueno, la ley sigue todavía ahí con estos problemas que... bueno, ya pero eso bueno, ya ya es no otra nos vamos a cosa. meter en Los temas sótanos. políticos, ¿verdad? Y luego también, por ejemplo, está ahí la ley Iglesias, De Chema. de Chema, Ah, de que Chema, fíjate de- que... Chema Iglesias. Del Chema. De allá viene el güey. Chema, de ahí Ah, viene, de ahí viene el salió güey, sí, cierto, sí. el Club de Cuervos. güey. Sí. Que esta ley, por ejemplo, chavo la Iglesias. iglesia, no, Chema. obligaba a las personas a dar pues su cuota, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues vienes a la iglesia y tienes que dar tu cuota. Entonces con esta ley ya El dijeron, diezmo. ¿sabes qué? Ya el que pueda darlo lo da, y el que no, no es obligación de nadie, ¿no? Y Entonces, libertad de cultos. Y si la no- si libertad no me- de culto. Si no y me la equivoco. libertad de culto, exactamente. No sé en cuál de las leyes de las que acabas de mencionar se menciona que también la educación ya no era estrictamente, ya era exclusividad Ya no del era Estado. laica. Ajá. Ya, Antes era de porque la antes iglesia, era de ¿no? la iglesia, sí, sí. Todo. Por ejemplo, los jesuitas, pues típicamente hasta la fecha son educadores, pero antes era exclusivamente. Sí. Entonces, a partir de alguna de estas leyes, el Estado se encargaba de la educación de la gente. Y que fíjate qué curioso, por ejemplo, Juárez, a pesar de que, bueno, me voy a adelantar un poquito, tomaba ideas también de Maximiliano en ese sentido, de que eran libertad de culto, libertad, la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces esas son ideas también que venían de los franceses. Sí, pues coincidían con las... Ese fue uno de los Yo creo problemas que que luego lo veremos. Si se hubieran hecho compas, si se hubieran hecho una caguamita dos, yo creo que al país le hubiera ido muy chido, ¿no? Que compartieran estas ideas que tenían ambos, yo creo que se hubiera armado Sabes que algo coincidían sabroso. mucho, eso es bien interesante lo que acabas de decir, porque a pesar de que venía de una monarquía Maximiliano, era liberal, vamos a decirlo de esa manera. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eso lo metió en problemas tanto con unos como con los otros, con quien los apoyaba, como con los contras, y fue lo que terminó por desgraciarlo, ¿va? Pero imagínate, tuvo una convivencia entre Maximiliano y... Una pedita, ¿eh? Una Como no pedita entre querían, Maximiliano y Juárez. Juárez. De entrada Juárez, cuidado, ¿Todo Javi. bien, todo bien, Javi? De entrada Juárez. Juárez medía 1.37, güey, y este güey medía 1.90. No, hombre, güey, ¿cómo se saludaba? No, pues, o sea, decían que pues, se sentía intimidado Juárez, ¿verdad? Pero no, al final sí terminó por darle Por cuello, darle ¿no? cuello. Sí, Pero sí, bueno, volviendo al tema,
Esas reformas que cambiaban el statu quo del país de suelo a cielo, güey, en donde la iglesia le quitaban los bienes a la iglesia. Acuérdense de una cosa que hablábamos la vez pasada. Las guerras son económicas. Siempre, 1000%. Son económicas. Entonces, a la iglesia, ¿qué le estaban haciendo? Quitándole la lana a la iglesia. O sea, de hecho, la iglesia contenía la quinta parte de la riqueza en el país. O sea, un 20% de los bienes de la riqueza era de la iglesia. Yo siento que hay que dividir, y en la historia a nivel mundial, güey, o sea, la iglesia con la fe religiosa, ¿no? O sea, la iglesia es una Son institución. dos cosas distintas, Una son dos institución. cosas distintas, Tal cual. exactamente. No estamos hablando de fe, sino de la iglesia como institución. como Entonces, está mencionando. quieras o no, pues una institución siempre va a velar por sus intereses. Sí, Y claro. si tenías tanto poder desde años atrás, incluso en otros Y países. de la noche a la mañana te lo quieren quitar, dices, ay, chingados, pues que Con toda su gente que se beneficiaba de eso. ¿va? Pero bueno, ustedes que saben mucho de historia, o sea, una persona normal, ¿por qué se derivan estas leyes? O sea, ¿quiénes eran los que estaban ya? Yo sé que los liberales, pero sí tenían mucha población atrás ya a disgusto con eso. ¿O quién fue el revoltoso que dijo, no, es que no es justo, güey? ¿Sí? Pues mira, es que eran como estas dos ideas diferentes, ¿no? Siempre se maneja liberales contra conservadores, ¿no? Entonces también hay que entender qué buscaba uno y qué buscaban otro, ¿no? Por ejemplo, los conservadores, ese grupo político nace más o menos por el 1850, 1845 aproximadamente, con un cuate que se llama Lucas Alamán. Y lo que este cuate quería, pues, era preservar las tradiciones, que la iglesia mantuviera el poder, que la moralidad tendría que ser como la iglesia católica lo marcaba, ¿no? Entonces eso es lo que buscaban ellos. También querían seguir siendo como con esto de las monarquías, querían que un rey fuera el que gobernara el país, ¿no? Sí. Eran centralistas también en sentido de que todo lo que se manejara en el país, solamente desde el centro del país y se repartiera para todo, ¿no? A diferencia de cómo eran los federales, los liberales, que querían el federalismo, donde cada estado puede autogestionarse. Ahorita Pues. que dijiste liberales, y los federales, me acordé de los pinches federales de la carretera. Hijos de la chingada. Jefe de Nuevo Laredo. Ah, no, sí. Sí, para entender el contexto de, pues ahora sí que personas no tan cultas como ustedes, güey. Ay, Pues güey. bueno, así que tú digas, Que tú ay, digas, que- no, ese es un Les tengo que dar compromiso. el dulce de vez Es en un cuando, compromiso estos que... para que sigan estudiando. Otra cerveza para mi compadre. A ver, Checa. ¿quieres otra chévere? Bueno, aquí traigo todavía, güey. Ah, bueno, güey. No, Ay, espérate, whisky, si no, güey. no va a poder hablar, ya no van a entender el resto de las personas, güey. Como en el programa pasado, güey, también. Javi, traes un desmadre, güey. Estamos que aquí como que Anda malito, la güey. constructora que hizo el jardín, güey. Le No hay faltó ahí constructora aquí, pasar el nivel, Javi. Sí, disculpa, güey. Es culpa de Oye, es nosotros. que fue asignación directa, cabrón. Ese fue el pedo, no hubo Sí, licitación. ¿verdad, por güey? eso No hubo me licitación. madre, güey. Por eso Benito Juárez creó la reforma, güey. Para evitar estos errores, Sí, güey, garrafales, chica. güey. Sí, por ejemplo, ustedes, bueno, ya estamos en el 2021 y yo creo que muchos de estos... 22, güey. 22, sí. Chinga, ya, ¿en qué momento? ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Ya cómo va la casa, güey! ¡No ha llegado, güey. No ha llegado desde el 2021, cabrón. Hijos, amá. Mamá, estoy bien, Amá, estoy bien. Fui a correr. Ay, como decía el otro que había. Bueno, unos cigarros. pero fui por unos cigarros y ya no regresé. Con razón tengo 157,000 llamadas perdidas. Chinga, todavía tres pilas, güey. Oye, ¿lo? Ya hasta se me olvidó qué te iba a decir. güey. No, 2022. Que me gustaría a lo mejor que reflexionáramos sobre estos temas que ya estamos en el 2022, pues, y que tal vez ya no se utilizan mucho, pero sí para dejarlos así como en contexto para la gente, ¿no? Como esto ok, soy conservador, ponernos como en esta postura de, ok, soy conservador, ¿por qué yo podría defender al clericalismo, no? O yo soy liberal, ¿por qué defender al secularismo, pues? O decir, no, sabes que con la iglesia ya no quiero nada, ¿verdad? Pues son posturas, o sea, Pero yo creo que siempre debe haber un equilibrio. Yo no estoy Es que ni el país- a favor tanto del liberalismo ni a favor total de los conservadores. Siempre debe haber un equilibrio mientras
haya más un equilibrio, pues es lo que ahora todo el mundo dice. No, es que Suiza es socialista y que ahora todo el mundo quiere ser socialista. No es cierto, güey. Están en medio, es equilibrio, es libre mercado, cabrón. Por Dios. Soy socialista con gustos capitalistas. ¿eh? Totalmente. Sí, En exactamente. unos Estados Unidos, actualmente, nunca lo va a aceptar porque ellos están con la bandera capitalista, pero es súper socialista. Ellos, los programas sociales que tienen, se chingan al que trabaja, ¿eh? O sea, por más que digan que no, el que trabaja es el que más impuestos paga. Yo creo que para entender un poquillo, es que, mira, la vez pasada les decía la palabra anacronismo. El anacronismo es pensar sobre el pasado con ideas del actual, güey. O sea, no tenemos que pensar de cómo estamos ahora para entender el pasado. O sea, tenemos que trasladarnos, tratar de hacer un ejercicio de irnos hacia el pasado y entender. El túnel del tiempo. Tenemos 30 años de vivir de cierta manera. Es decir, la iglesia mandaba, es más, la iglesia patrocinó la independencia de México también. Es decir, la iglesia era tan rica que podía financiar ejércitos, cosa que hizo varias veces o muchas veces. Sí. Entonces, llegar y cambiar esa situación del país era un radicalismo que generó una guerra. O sea, no fue un pequeño cambiecito como decíamos ahorita, o sea, fue algo de 180 grados. Entonces, decir, por ejemplo, O sea, era una constitución nueva, totalmente. totalmente nueva. De decir, por decir, las monjitas se acabaron. Ya no hay monjitas, ya no puede haber la orden de las carmelitas y que las descalzas y que esto, que lo otro. Y si se juntan en privado, sobre de ustedes, Cuello. ¿eh? O sea, cancelaron pues la libre reunión en temas religiosos. Cerraron muchas iglesias. Ya no era obligatorio el diezmo, porque era obligatorio. Entonces le fueron partiendo su mandarina en gajos a la iglesia, pegándole el dinero, con la ley, no sé si la ley Juárez o la ley Lerdo, les quitan los bienes. Entonces, ¿qué querías? ¿Que la iglesia se quedara No, nunca, güey. De brazos de cruzados. brazos cruzados? Sí, no, pues llévate lo que quieras. No, pues no. Hasta el Papa llegó a esa situación. Entonces, todo esto que estamos comentando, pues fue el preludio para que la guerra se desencadenara. El punto fino ya para que donde se desencadena es cuando Comonfort expide fíjense, la Constitución de 1857, nadie habla de Comonfort. Si ustedes se fijan, siempre Juárez, Melchor Ocampo, todos ellos, pero el presidente en el momento era Comonfort. El autor de esa Constitución fue Comonfort. Entonces, pero a medio camino, cuando la expide a los pocos meses, no sé qué presiones habrá recibido o qué, la quería derogar ya él mismo, güey. ¿Cómo, Pues güey? sale en contrapique, ¿no? Sí. Sí, con todos él sus mismo la quería personajes. derogar, entonces los liberales eran de que, ¿qué onda, güey? De hecho, hay un pasaje interesante en donde Comonfort le habla a Benito Juárez, dice, oye, Benito, bueno, como le haya ¿Cómo dicho estás, a... eh? Don Beno, ¿cómo Oye, estás, carnal, don Beno? bueno, volteando para abajo, así, oye, Beno. oye, Beno, o Pablo, a lo mejor le dice Pablo, Pablo, ¿ah? Benito Pablo, Pablito, yo creo que le decían Pablito. Pablito Juárez. O Juaritos. O Juaritos. Juaritos, Sí, güey. porque como está así chapita el güey. Sí, Juaritos. Pues es que, Juaritos, qué pedo. Puro Juaritos ese. Sí, por eso la ciudad de Juárez, ¿no? Sí. Entonces, Paso del Norte que se llamaba. Paso del Norte antes. Entonces le dice, oye, güey, la política tiene que cambiar hacia esta dirección. O sea, hacia la dirección conservadora. Entonces Juárez se queda, ¿cómo, güey? Si acabamos de expedir la Constitución. No sé qué presiones habrá recibido de parte de los conservadores, que al final se ve como Ford en medio de las dos facciones, termina renunciando a la presidencia y sale huyendo, güey. Dice, no, vámonos mejor aquí está. Pero cuando Bueno, Juárez si salió yendo fue porque ya lo traían en jaque todos. lo traen en jaque, pero antes de eso había encarcelado a Juárez unas Sí. semanas. Lo encarcela, pero antes de que se... ¿Por qué lo encarceló, güey? Porque no lo apoyó. O sea, Juárez no dijo, no, yo no le puedo, yo soy liberal, o sea, a mí no me puedo andar cambiando. Porque Juárez era el ministro. Era el ministro O de sea, Suprema Corte, era que el que para quedaba. efectos prácticos era el vicepresidente. Sí. A ausencia del presidente, Entraba subía el de la Juárez. Suprema Corte. Sí. Entonces lo encarcela, pero antes de huir, Comonfort lo libera a Juárez. Como que dijo, bueno, no voy a chingar tanto, vamos a sacarlo. Y Juárez saliendo de la cárcel, y vámonos, güey. Y ahí, se lava las manos, esta es tu lucha y ahí te dejo, vámonos. ahí empieza la guerra de reforma. ¿Qué nos traes, Javi? Salsita para preparar las verduras y está el queso fundido.
Ya Tras. estás, compadre. Ay, Padre Santo. A ver, güey. No. Excelente, ¿eh? Hijo de su- Entonces, Excelente. ahí empieza la guerra de reforma, compadre. Ahí, güey. Y ya es ahora sí esta lucha de liberales contra conservadores. Que fíjate qué curioso también ahí mencionar algunos de los estados que apoyaban a qué bandos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, aquí te los anoté. Del bando de los Gracias, liberales estaba Coahuila, Nuevo León, bueno, que era Coahuila y Nuevo León, todavía eran un mismo estado, todavía Sí. no se cambiaba. ¿Cómo le ponemos? ¿Coahuila y Nuevo León? No, ¿cómo se llamaba? Coahuilón. antes? Coahuilón. Coahuilón. Sí, porque estado de Coahuila y Nuevo León como que Sí, sí. no, está muy largo, güey. O sea, suena feo. Coahuilón. 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 Y luego Tamaulipas, Puros huilos. Veracruz, Zacatecas, Guadalajara y Colima eran los estados liberales y pues ya los demás eran conservadores. Échate La Sonora, mayoría era Dínoslo, güey. conservador. Sinaloa, San Luis, Oaxaca, Chiapas. O todos sea, estaba muy ellos. balanceado. Estaba, haz de cuenta, prácticamente si pones el mapa del estado, todo el centro, así la mayoría de los estados que están así al centro eran liberales. Y ya los que estaban así regados a la parte norte y sur eran conservadores. Entonces, ahí empieza la guerra. Sí, ya me perdí. Estamos hablando que en ese entonces que eran 6 millones de habitantes en todo el país. Entre 5 y 5,5 millones de habitantes. Imagínate. En el cual el 80% estaba de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, al sur, Oaxaca naturalmente, al sureste. Pero fíjate, había un detalle, que vivían en pequeñas aldeas, vamos a decir. O sea, México, en gran parte también por eso perdimos el territorio que perdimos con Estados Unidos, porque no había ni un alma, ¿va? Entonces fue muy sencillo. Y aparte que la planeación de los estadounidenses para invadir esos terrenos pues fue muy acertada, ¿no? En sentido de que, pues aquí está solo, mira, como no queriendo, váyanse para allá, como no queriendo ahí, vayan. Como construyendo los sus casitas. paracaidistas que se meten en un pinche terreno y ahí hacen sus casas y todo ya para sacarlo ya. O ya sea, está, literalmente, así Sí, fue, sin sin eso, exagerar, fue, así fue. Tal cual. Así fue. Así fue. Bueno, pues total arranca la guerra, ¿no? ¿No han visto un terrenillo por ahí? Porque... no. Pues compadre, tú eres ma- el bueno de Matamoros, güey. Mejor tú dinos, güey. Matamoros, a ver, ¿no habrá un terrenillo de Matamoros, güey? Oiga, sí, no. Y que dice, no, ya me los acabé, güey. Y va uno ahí al registro Yo público, los agarré. a puro prestanombre, ¿verdad? Silvetti Matamoros de Silvetti, Rodríguez, Rodríguez Silvetti, güey. Ayú, güey. Silverman. Silverman. Bueno, vámonos al inicio de la guerra. Vámonos a los Nos apareció la comida de repente. Cabrón! Chinga. hijo. Güey. Silver, por favor, Jorge Luis. Ay, Muchas papá. gracias. Gallo. hijos, Ya, Habibi. hambre, güey. A ver, Fíjate que sí, porque Te amo. Habibi, eres grande, güey. les comenté y ando un poquito crudo, güey. Y ando. Ponlo ahí para que se Casi cocine no bien, mi ando- compadre. Ahí te vamos a echar, güey. Ahorita te voy a Sí, echar la güey. parrilla, me imagino. Muy carnal. Mira nomás. ¿Qué trajiste, güey? A ¿Esa ver. papita qué era, ver. compadre? Ponle Papagayo, limoncito papa de porque gallo, esa papa- papa trae chile de árbol, ajo y tantito aceite, sal, pimienta. Y con limoncito amarra, güey. Mira, Hay que echar limoncito papá, porque no se coció el 100, ¿va? Sí. Se te quedó, güey. Anda como mi compadre. Digamos que a falta de herramienta, medio Javi, sí se me quedó. Exactamente. No, está bien. Aquí no hay compromiso, güey. No, yo sé. Mientras ustedes comen, pues yo platico. Yo me sacrifico, güey. Dale, Yo me dale, chingo. dale, Yo me dale. chingo, güey. Acepto al 100. Sí. Pues que empiezan los trancazos, güey. Juárez tiene que huir a Guanajuato, güey. En su carreta madres, güey. Le tuvieron que ayudar a subirse, güey. Le pusieron una Ah, huevo. escalerita, güey. Pásame Un una escaloncito, toallita, güey. Escalerita, güey. Vámonos. ¿Y qué te iba a decir? Aquí tenemos todo, ¿eh? A nuestros suscriptores, aquí está la hielera, aquí están las cheves, aquí está el hielo, aquí están las servilletas, aquí está la basura, aquí está todo. Espero A que toda no la se raza de alcance Baja a ver. California Sur, aquí está todo. Aquí está todo. Sale huyendo, güey. Cuando huye, llega el general conservador Félix Zuluaga. Dale. No confundir aquí en La Laguna con la calle Leonardo Zuluaga, que ese es otro, Más local. es otro Es rollo, otro es más rollo, local. otro Para rollo. nuestros suscriptores internacionales, disculpen que mezcle temas locales, pero para que no se confundan. Zuluaga también era el dueño de Torreón, Matamoros y todo aquí, ¿no? No confundir con Leonardo Zuluaga. Ah, ese era Leo. ese. Leo. A lo mejor eran primos, güey. También, quién sabe. En ese momento. Se instala en la Ciudad de México bajo un gobierno que para ellos era el gobierno legítimo. ¿Dónde he visto eso antes, güey? Sí, ya sé. Pues ahí con el presidente, ya Cabrón ves. que cerró Reforma, Sí, justamente. güey, Con el presidente Con un cabrón que legítimo. cerró Reforma. adentro, güey. Justamente. Sí.
Se instala como derogan, bueno, según los conservadores, la Constitución de 1857, Victoriano, fíjate. Benito Juárez no tiene poderes. Como derogan esa Constitución, Juárez no tiene poderes para los conservadores. En realidad, para poder hacer eso, pues hay que convocar una asamblea y que los diputados puedan derogar una Constitución. Pero no, los conservadores lo hicieron unilateralmente. Se instala en el gobierno. Juárez tiene que huir a Guanajuato. De Guanajuato huye a Guadalajara. Y en Guadalajara, en una reunión que tenían, se meten soldados conservadores. Muchas gracias. De nada, Javi. ¿Alguien le falta algo? Todo bien, hermano. Eres grande, deja vivir. No, aquí estamos Nomás para cocina servir. bien, güey. Sirve bien, güey. Todo, güey. Todo. Al 100, que no falte nada, Javi. Al 100. Se meten unos soldados conservadores allá a Juárez, güey, y los apuntan, güey, a punto de fusilarlos. Y Guillermo Prieto, el buen poeta que tú nos hiciste favor de compartirnos un poema de él, corto, pero sí era de él, se interpone entre los rifles y Benito Juárez. ¿Sí te sabías esa? No, no sabía, güey. Se interpone y Así dice, como la película del guardaespaldas, güey. así. La antigua, Y la de Whitney Houston. Sí, Que en paz esa, descanse. la antigua, sí. De nuestros tiempos, güey, digamos. Sí, sí. Sí, o sea. Y dice una frase célebre que todavía está inscrita en letras de oro, no sé dónde, pero está inscrita en letras de oro. En mi corazón, compadre. En mi Está corazón. escrita con letras de oro ¿Qué dice? en mi corazón. Los valientes no asesinan. O Frase sea, los célebre. culos no van a la guerra. Bueno, esa es la otra, güey. No, no, así no era, perdón. Bueno, pero la idea es esa, la idea es esa. No, ¿cómo era la frase? Perdón, compadre. Los valientes no asesinan. Entonces, como por arte de magia, yo creo que estaba así el soldado a punto de fusilar a Juárez y los valientes no asesinan, No, pues es cierto, güey. Y se fueron, güey. Se salieron de del plano. lugar, güey. Nomás por esa frase. Salvó la vida Guillermo Prieto de Juárez. Los soldados eran muy conscientes de lo que les dijeron, güey, y se retiraron, güey. No, pero imagínate también, hay que ponerse como en ese momento. Estás en un momento histórico, es una figura importante para ti. Tú estás a punto de disparar. Digo, yo nunca he utilizado armas ni nada, pero imagino que... El de para posta- agarrarla el de- me da el de- miedo, el de- compadre. el de posta sí Si vale, para güey, agarrarla el de me da posta sí miedo, vale. compadre. Ahora ya cuando vas a dispararle presidente, a una güey. al presidente, obviamente que no sé, digo, Claro, siendo claro. un humano, pues dices, ay, güey, no, es que la neta sí me va a agüitar. Entonces, digo, No pero me importa si me es- tablean no me ahí. importa si... Oh, estate, Mi compadre. comandante. La teniente Rada. Ah, no. Así se llamaba Rada. el Rada, teniente. Rada. Era el apellido del teniente. Radamel, sí. ¿no? Radamel, pero... Oye, salvan la vida. De ahí huyen hacia Manzanillo. Juárez y sus amigos, ya sabemos cuáles son sus amigos. Se van por mar rumbo a Panamá, de allá a Nueva Orleans, otra vez, porque Nueva Orleans recordemos que ahí había sido su exilio. Yo creo que dejó compas ahí o algo así. Y al poco tiempo regresa a Veracruz y se instala el gobierno en Veracruz. Entonces había dos gobiernos, el de Félix Zuluaga y el de Benito Juárez. ¿Cuál Félix era el Zuluaga bueno? En la Ciudad de México, conservador. Así es, y Juárez en Veracruz, Veracruz, liberal. Ilegal, digámoslo de esa Ilegal. manera. Legalmente el presidente era Benito Juárez, pero los conservadores... Porque él era el jefe de la Suprema Corte de Justicia. con la ley que hasta ese Legalmente. momento Estaba. lo regía. Entonces, Empieza a nadar. se ¿Por empieza qué a dar con Veracruz, todo. güey? Era un bastión liberal. Porque era fácil huir de ahí, güey. En caso de derrota, vámonos, güey. Estaba fácil. Entonces, ¿quién contra quién, Silver? Por el lado liberal, puros nombres de calles que conocemos. Degollado, Don Santos Degollado, que de hecho no se llamaba Santos. Le gustaba que le dijeran Santos. No se llamaba Santos, se llamaba no Yo sé, sabía que güey. le iba a ir al Santos, mi compadre. Santos, sí, señor. Santos Degollado, Santos Laguna. Arriba mis guerreros. Arriba mis superatlas, compadre, somos campeones. No, compadre. Somos campeones. Déjalos, güey. Después de 80 años. Desde que nació nunca los había visto campeones, güey. Déjalos. Que se celebren. Oye, Machado total. Campo, Mira, generales liberales eran Santos Degollado, era Leandro Valle, Andrew Valle.
sí lo van a conocer, al general González Ortega, la calle González Ortega en todo México está. Y contra los generales conservadores, que eran Miramón, Zuluaga, Tomás Mejía y Leonardo Márquez, alias el Tigre Tacubaya. ¿Sabes por qué le pusieron así? Ah, caray, no, caray. Porque una batalla contra Santos Degollado allá en Tacubaya, es allá por México, ¿no? Pues le puso una refriega Leonardo a Santos Degollado, y entonces Degollado sale huyendo y todos los heridos que quedan y unos doctores que ayudaron a los soldados liberales a curarlos y todo, Leonardo Márquez los pasa las armas a todos, hasta los doctores y Cuello todo. a todos. Cuellos a todos. Y Oye, luego compadre, ¿y el que perdía siempre las batallas, cómo se llama? Bueno, perdón. Don Santos. Ah, era Don Santos. Y luego Santos ya huye y la fregada, se va, se vuelve a rearmar. Tenía la facilidad de volverse a armar rapidito. Tenía esa habilidad de juntar gente otra vez, hacerla de pedo de nuevo. Y luego, ahora contra Miramón. Va contra Miramón y Miramón le pone una de aquellas. Es cuenta ya en el piso y lo seguía pateando. Cuando le gritas, ya déjalo, güey. Ya déjalo, güey, ya lo tienes ahí, güey, ya. Y entonces se ganó el mote, que de la chingada que te digan así, el héroe de las derrotas, güey. No, güey, no me Dale, güey. En su momento, hace poquito, a ver, Cruz Azul, güey. El héroe de las derrotas. No ganaba una, güey, no ganaba una. El héroe de las derrotas. El héroe de las derrotas. Y luego el otro general era Leandro Valle. Estaba muy chavo, por cierto. Ex ¿Cuántos compañero, pues unos 20 y tantos, güey. ¿Veintitantos? Sí, Está morrillo, ¿verdad? 33, güey. Fíjate. Véalo. Sí, igual que aquí, que el Javi. Agosto, me quedan 2 meses. Ah, bueno, carnal. 32. Ahí hacemos otro de estos y agarramos el pedo suave. Ay, cabrón. güey. Espérate, güey. Oye, lo bueno es que no andaba tomando el güey. Mi cumpleaños. Ahí sí te vas a dejar caer. Ah, Sí, sí, güey. sí, así es. Ahí contamos también alguna historia. Sí. De los árabes. Puedo brincar, ¿va? Fíjate bien. Árabes. Árabes. ¡Árabes! Güey, pero te dieron en la otra cámara, pendejo. Ay, jaló puñetas. Oye, si ponen nuestras caras va a estar así de... Sí, bueno, pues qué bueno. Oye, y luego Leandro Valle, que era compañero de Miguel Miramón, de los cadetes que defendieron el Chapultepec contra los americanos, güey. Fueron niños héroes, que ya lo hemos dicho como 1000 veces. Eran compañeros. Y entonces Leandro Valle y Miramón se dejaban recaditos en el campo de batalla antes de iniciar. Te amo y la chingada. Tus hijos vuelan. Lo van a decir que No, pues es que tantos años ahí encerrados, encerrados compadre. en el castillo, en la misma habitación. Ya no se ve uno con los mismos ojos, compadre. Ya no, ya se ven con cariño. Sí, claro. Y entonces, pero Miramón le pone unas friegas cada batalla. O sea, Miramón, de hecho, es considerado el mejor general de la historia de México. Que no vas a encontrar una calle de Miramón en ningún lado, ni ningún municipio que se llame Miramón. Entonces, al siguiente año, el año ya, ¿qué? 59, Miramón se hace presidente de la República, siendo el presidente más joven de México a los 28 años. ¿Haz de cuenta más grande que ustedes, güey? Ya estamos Ya viejos. están rucos, güey. ¿Y qué han hecho en la vida? Aquí haciendo videos. Entonces Miramón llega al poder. ¡El avión! Juárez seguía en Veracruz. Sí, a toda madre. ¡El avión! Bueno, no tan a toda madre, ¿va? No, pues Le llegaban noticias de que les ponía una chinga cada batalla. De hecho, entonces llega un punto en el que Miramón se enfila hacia Veracruz, lo sitia, y entonces Juárez ya está pues con un pie casi en el barco para salir huyendo porque ya estaban perdidos, güey. ¿Puedo decir una frase? Sí. Fíjate, esta frase me la enseñó mi amigo Mario Valderas. Es una frase que a mí me gusta mucho sobre precisamente ese que estás perdido. Él dice que nunca te puedes perder en un lugar en el que no sabes dónde estás. Entonces solamente quería decir esa frase. De Mario Valderas. Mario Valderas, frases hermosas. ¿Nunca te puedes perder? En un lugar cuando no sabes en dónde estás. Porque ya estabas perdido. No, ahora vamos a hablar de filosofía si quieren. Sí, Por favor. No, es que sí, mamada, ya, perdón.
Oye, pero estaba sitiado. Entonces, Pues es cuando le pide paro a los gringos, ¿no? entonces, para no hacer la guerra del fuego tan larga, güey, está perdiendo la batalla feo. Ah, espérense, antes de eso, en el año 1800, esto ya estamos hablando del año del 861, año fatídico para México, porque Benito Juárez pierde a mucha de su gente. En el año 1861 asesinan a Santos Degollado en una batalla, disculpen, no, estoy hablando de Leandro Valle. Una batalla, lo capturan y lo fusilan a Leandro Valle en el año 1861. Melchor Ocampo, que ya estaba en su hacienda, dijo, no, ¿saben qué? Yo ya me voy a mi hacienda, ya estuvo bueno, creo que era en Michoacán. Llega Leonardo Márquez, el mismo tigre de Tacubaya que les decía, y en la hacienda lo captura, güey, y lo cuelga, lo mata ahorcándolo a Melchor Ocampo. No mames, güey. En el mismo año, y en el mismo año redactan el Tratado de Maclean Ocampo, que ese es un tema súper discutido y controversial, en donde Benito Juárez, pues, le ofrece a Estados Unidos libre tránsito por varias partes de México, entre ellas ¿cómo se llama? El istmo de Tehuantepec. Libre tránsito de Nogales hacia Mazatlán y creo, si no me equivoco, de Matamoros hacia otro destino dentro de México. O sea, prácticamente se puso de pechito, compadre. Se puso de pechito, Pues entonces... de pechito y de... Y luego, mirando pa' si Fresnillo, hubiera, mirando pa' Fresnillo. si hubiera resultado, güey, pues estaremos hablando de que, haz de cuenta, el canal de Panamá ahora, pues estaría en México, pero por varias rutas, ¿no? El caso fue que nunca lo ratificaron ni el Congreso americano ni el Congreso mexicano y ya no pasó nada. Cabe mencionar que el Congreso americano, bueno, Estados Unidos acaba de entrar en guerra ese mismo año, guerra civil, entonces no tenían tiempo de andar pensando en acá, ¿no? Y ya no pasó nada. Pero sí es un tema que los antijuaristas por ahí lo chingan, por el Tratado de Maclean Ocampo. Sí, que pues no, que muy soberano y que los gringos y le chingada, Sí. y ándele, cabrón. Sí. Pues de hecho son los que le salvaron el cuello. Ya cuando Miramón tiene citado todo Veracruz ya listo para entrar, de repente a la lejanía, así en el horizonte, unos barcos americanos, bombardeando a los barcos conservadores. No, Miramón dice, chingada su madre. Se da media vuelta, compadre, se acaba la guerra de Reforma. Que si ya no me voy a meter en broncas, vámonos. Hasta aquí llegamos. Así es. Con eso podemos decir que la guerra de Reforma llega a su fin. El apoyo americano definitivamente fue el que balanceó hacia el lado de los liberales todo el tema y los conservadores pues a sus casas, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, algo muy importante, cabe resaltar, que dentro de las filas del ejército liberal estaba un cabrón que se llamaba Porfirio Díaz. Sí, señor. Entonces, no, ahí se las paso el costo. Porfirio Díaz era farista. Sí. Y bastante. peleó con él. También hay que resaltar que él se enfrenta a Juárez también por el sentido de la no reelección. Él decía, no, sabes que no te puedes reelegir cada que tú quieras, porque Juárez estaba haciendo lo mismo por lo que había peleado, ¿no? Entonces también le dice, pues qué onda. Juárez muere y ya después conocemos la historia del porfiriato. Pues no, porque vamos a hablar apenas de ella. Digo, porque lo vamos a hablar próximamente, sí es cierto. Oye, pero también un tema súper importante que termina la guerra de Reforma. No mames, güey, México jodidísimo, güey. Sin Chinga, ya se le dinero. quitó. Chinga. Sí. Sin lana, cabrón. Lo dejaron devastado. Silver, ¿qué podemos decir que nos deja la guerra de Reforma a México? O sea, ¿qué ganamos con esa maldita Prácticamente guerra? la secularización, es decir, cuando ya se separa el gobierno de la iglesia, creo que eso es como lo más importante. Y es como el primer paso para, pues ahora sí que para tener una autonomía, o sea, un gobierno que se va a dedicar nada más a hacer su trabajo, empieza a ver empiezan a llegar las escuelas públicas con esta idea de que tienen que ser gratis, tienen que ser laicas, tienen que ser Gratuitas. gratuitas, sí. Entonces
Eso es como lo más importante, ¿no? La separación de la iglesia con el trabajo del gobierno, ¿no? Que eso me parece muy importante. El gobierno tiene que ser gobierno y la iglesia tiene que enfocarse a lo que es. Ser ¿no? la iglesia. Si uno a la fe y el otro a lo legal, ¿no? Al país. La administración a la como tal. administración, a todo eso. Sí, yo creo que lo que nos deja la reforma fue un chorro de héroes, güey, que ahora tienen nombres de calle, güey. Pero bueno, el sistema de gobierno actual salió de esa época, en donde, como bien dices, la educación está en manos del gobierno, el registro civil, el tema de los panteones, fíjate, un tema tan inútil. Puedes decir X, pero... Pero los panteones eran de las iglesias. Sí. Entonces ahora, a partir de ahí, no, los panteones son del gobierno. Eso que Es que dices sí, del es que sí, registro cierto, civil, era tienes- el registro civil antes era de la iglesia. de la iglesia, sí, O ahora sea, ya... te casabas y era por la iglesia y ahí valía. Ahora te puedes casar no por la iglesia y ya estás casado por el lado civil. Las propiedades de la iglesia en ese tiempo se las quitaron. Ahorita la iglesia sabemos que tiene mucho poder económico también, pero ya no a niveles de No. organizar ejércitos. En la guerra de inclusive. reforma supongo que la iglesia, sacando conclusión, apoyaba a los conservadores con Milán y todo el pedo. Claro. Por eso Sí, eran sí, superfuertes. De ahí sacaron la lana. financiados, 100% financiados De ahí sacaron la por lana. ellos. Creo que otra cosa que nos deja ¿Y por qué es- los gringos estuvieron a favor de los liberales? O sea, Porque Benito obviamente Juárez era querían- masón, también, ese tema no lo Ah, hemos ya. tocado un poquito, ¿verdad? Pero Benito Juárez era masón, de sí. grado así muy pesado, Cabrón. y pues tú sabes que esa corriente también viene no, está de, muy fuerte en Estados de Unidos. Estados Unidos, ¿no? Que también es muy interesante, a lo mejor si un día tomamos el tema de los masones, porque ha habido grandes personalidades de la historia, no solo de México, sino del mundo, que han pertenecido a este grupo de masones, ¿verdad? Eso es interesante, fíjate. Como que la masonería une gente de diferentes países para un mismo porque, objetivo. pues, o sea, fíjate, yo hubiera llegado más a la conclusión de que, no, pues sabes qué, es que Estados Unidos aprovecha de que quítale el poder a la iglesia, pero ahora yo voy a tener el poder sobre ti. Bueno, también. Exacto, también. Sí, fue la combinación de las dos cosas, ¿no? Sí. Nos dejó también sembrado. Ah, bueno, espérense, una cosa muy importante. En el año 1861, Benito Juárez, esto fíjate, lo estábamos brincando y a lo mejor es lo más relevante para lo que sigue. Juárez detiene el pago de la deuda externa. Ah, sí. Ah, sí. Eso es la semilla para el siguiente tema. No, espérame. ¿Ya ves por qué quieren apoyar los gringos a Benito Juárez, güey? ¿Por qué, güey? Pues si no paga. Bueno, pues paró el pago de la deuda externa y entonces sus acreedores se pusieron, pues imagínate, ¿Que quiénes eran? Francia. Francia, Inglaterra y España. Los tres llegaron, ¿eh? Al mismo tiempo, Los ¿verdad? tres llegaron a querer cobrarse la deuda. Después de unas negociaciones, Inglaterra y España deciden retirarse y el único montonero pues era Francia, ¿no? Francia. Bajo el gobierno de Napoleón Napoleón III, III. que en ese momento todo el mundo dice que era el mejor ejército del mundo. Yo no sé, pues el ejército americano supongo que era bueno, el ejército prusiano también, pero el ejército francés pues se viene a cobrar la mala. De ahí, Benito Juárez sale de un pleito de 3 años para meterse Otro. al siguiente, que es la intervención francesa de 1862. Oye, no, Ese- es que imagínate, llegan sin dinero, güey, luego llegan y te cobran. No, pues sabes que nos debes tanto, pues que aquel güey que iba a hacer. Y Pues ahí que nomás sale se bajó no, pues cóbrate, güey. Ahí sale la frase muy célebre de Benito Juárez de que, ¿sabes qué, compadre? No traigo feria, ¿cómo le hacemos? Pero le dijeron, Benito Juárez, no podemos poner eso. Y luego ya dice, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, chinguen a su madre. Ahí, Eso, llegó la carrita, véngase. también les tenemos unos de estos acá, mira. Mira, compadre, ay, papá, Padre tus hijos santo. vuelan. Ay, güey. Te les paso a los demás. Ya está, Silvio. hijo. Nada más trate de algo para cortar, güey. No, tú no vas para que le eches el ojo, güey. Ah, gracias, güey. No, pues se ven bien, güey. Se ven bien, güey. Están buenos. Se ven No, buenos. deja que termine de sacar los jugos un minuto y luego ya, Javi. Excelente, carnal. Excelente. Muchas gracias, Mira nomás, Javi. Te estás compadre. rifando hermoso. Bueno que lo partieras, güey, para que... Para ver vean el término, colorcito. Pero la gente que nos ve del sur,
No, pues ahorita deja que... No, ahorita que también para ellos ya les está gustando mucho el tema del Supongo que allá en el centro de México van a decir, ay, güey, pinches exagerados, güey. Con así está bien, güey. Con la milanesita estaba bien, No, güey. ya echen un perro ahí, chíngenselo, va, cabrones. Pero yo digo que en Baja California... ¿Cómo te es gusta la una carne, cultura güey? ¿Qué más- término? En Baja California tú vas a decir, ¿qué es eso, güey? Cuando la carne es buena, me gusta término medio. Cuando la carne no sé si es buena, pues un 3 Pero esto es buena, Mira, güey. aquí están diferentes términos, mira. Aquí está como medio. A ver, pero explícales por qué. Mira, pero porque- tienes que voltear a la cámara para explicarles bien. Sí, sí, sí. Hay una regla que va diciendo Sí, ¿verdad? que te vas tocando aquí los dedos y vas viendo el término de la carne. Cada dedo es un término. Entonces, sí. ahorita te voy a pasar un guante, Te Javi. deduce. Yo pensé que ibas a pasar un dedo, pero no. Ah, también. A ver, compadre, ¿yo cómo Mira, ando, para que compadre? toque- A ver, compadre, Obviamente, ¿qué término entre anda? más crudo el término, más suave está. Entonces, como aquí hay hueso, y se coció una parte a fuego indirecto, el hueso protege, y aquí está más suave. Pero aquí que no está a fuego indirecto, está más dura. Le sale el juguito, ve nomás. Aquí está más suave, sí, totalmente. Ahora toca el otro extremo donde no tiene el hueso. Sí. Sí, entonces Tócame el esta 50, carne... compadre, a ver. ¡Ah! Javi, al que tengo cerca es aquí, mira. Sí. Mira, toca esta. Lamento, güey. Aquí estaba bien Puso cocido. muy raro ya. Toca aquí. Oye, estábamos hablando de Benito, güey. Sí. Aquí se Entonces ahorita depende del término que quieran. Sí. Si quieren la podemos cocer más o si quieren ya podemos cortar. Pues métela más. Qué bárbaro, compadre. buena, ¿Sí? ¿Más cocidita? Mira, compadre. ¡Ah! No. Para que amarre. Para que amarre, machín. Sí, No, ya, no, a es Jorge que- Luis le gusta no, más. ¿sabes qué? Golazo, El Luis, problema es menso, que- güey. A Jorge Luis le gusta ¿Cuántas más. veces te he enseñado a bulear, güey? Lo haces al revés, menso. Bueno, tráete el cuchillo entonces, Javi. Oye, todavía no. No, cabrón, si un deja que minuto. saque tantito los jugos. Bueno, a ver, ibas a comentar unas ¿Quieres pasar frases. Unas frases ahí que me parecen interesantes. Bueno, también hay como dato curioso que no mencionamos ahorita, en la milicia, los números que tengo ahorita que estaba investigando, eran 60,000 soldados de los liberales contra 40,000 de los conservadores. 60,000 contra 40,000, 60,000 ¿eran más contra liberales? 40,000. Ahí te puedes dar cuenta, es interesante porque te puedes dar cuenta del apoyo que recibía cada De cada lado. la gente, exactamente. Pero pues los otros eran más buenos para agarrarse pilazos. ¿no? Sí, los conservadores estaban más entrenados. Pues acá tenían al Sí, héroe de las sí, sí, derrotas, sí, güey. Sí, güey, exactamente. A ver. Mejor no mandes a nadie, güey. sí, sí, Eso mejor así mero. Santos degollado. Santos degollado, ¿no? Hasta en el... madre, güey. Sí, para esta temporada sí el Santos valió más. ¿Quién va a querer un whisky? Pues todos. Jóvenes. Ah, no, yo estoy bien, Sí, compadre, ¿no? no, No yo estoy preguntas, bien. güey, tú sírveles a todos. Sí, ¿Cómo señor. le vamos a hacer el feo? ¿Dónde está el feo? Yo no, yo Ustedes díganme nada más. Oye, ibas a... Mira, me encontré, digo, así como dato curioso, me encontré las 21 frases célebres de Benito Pablo Juárez García. Por ejemplo, dice, los hombres no son nada, los principios lo son todo. Ay, papá. Necesitamos que por favor se corrobore eso en Wikipedia. Venga, señor productor. La dudo, la dudo. No, pues bueno, ahí lo encontré como esta. Dice, hay que seguir la lucha Eres bárbaro. con lo que podamos hasta que podamos. Esa posita más así. Esa está más terrenal. ¿Sabes qué? Pues vamos a defendernos, no traemos nada de feria, pero vamos a entrarle a los trancazos. ¿Verdad? Cumbias no somos, de nosotros no van a andar hablando. Bueno, que Dice, están las notas. aquel que no espera vencer ya está vencido. Aquel que no espera Me vencer. gusta. ya ¿Son está puras de Benito vencido. Juárez? Puras de Don Pablo. Don Pablito. Benito Pablo. Oigan, hay la más famosa, que es la que acabas de mencionar, de como entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase más larga que eso, ¿eh? Sí. Esta es la frase acortada. Pero, decepción, no es de Benito Juárez. Ah, lo comentaste. ¿De quién se, de quién? Es de quién un se francés contemporáneo del siglo XIX que la dijo. Benito Juárez simplemente se la fusiló. Perdón por haber... Pero él la hizo famosa, Pues sí, pues aquí en México, pero yo no sé... No, no- es que neta, eres un pinche malinchista de la chingada. no, sí, güey. no, si vas a empezar así que nada, ya, les vamos. abriste los ojos a mi gente, güey. Y a ver, pero quiero preguntarles el apodo de Juárez, de Benito Juárez. El El apodo de Pokémon. Benito Juárez. No es la torre, la jirafa, no, Pokémon. nada de eso, güey. ¿Cómo
¿cómo se llama? El benemérito de las Américas, güey. el benemerito. ¿Y de... ¿Y de dónde salió? No sé, güey. Pues cuando Benito Juárez, que ya lo hablaremos cuando hablemos de la guerra de la intervención francesa, se defiende de los franceses, se defendió de los conservadores. El país de Colombia, el Congreso colombiano, no me pregunten por qué, lo llamó el Benemérito de las Américas, reconociéndole que no permitió invasores extranjeros, que luchó hasta el final. Para que luego cuando le digan al Benemérito, sepan de dónde viene. No, sí, lo sabemos, pero no me acordaba. Sí, yo sí sabía también, pero no te quería decir, güey. Sí. Mira, Benito Juárez estaba muy chaparrito, número 1, güey. No tenía poder de autoridad, güey. No, tenía mucha autoridad, güey. Sí, güey. En A realidad. pesar de que estaba chaparrito, sí, era... La verdad, se me hace una persona que fue sumamente inteligente. Creo que muchas de las reformas que hizo fueron buenas, aunque en su momento fue lucha de poder. Pero al final sí estoy de acuerdo en que la escuela sea pública, en que todo el mundo tenga acceso, en que la religión y la política estén separadas, porque pues hay muchos beneficios, ¿verdad? Pero esta sorpresa que me acabo de llevar, estoy a punto de decirte que ya no somos amigos, güey. ¿Cuál? Por la frase de Benito Juárez. No, discúlpenme. No quería bajarlos de su pedestal, pero no es de Benito Juárez. En eso, ahí sí me la bajaste, güey. Sí, ¿para qué te digo que no, güey? Seguimos hablando Sin de Benito llorar, Juárez, güey, ¿verdad? sin llorar. Seguimos hablando digo, de Benito aparte, Juárez, güey. ¿o qué? Ok. Sí, Con usted, y se siente el precedente para que los franceses quieran intervenir México. ¿Te gustaría comentar algo para dejar ahí la semillita para nuestros suscriptores para la siguiente que digan, ya quiero que toquen el tema de la intervención francesa? Fíjate que la intervención francesa tiene cosas muy interesantes, por lo que mencionamos también hace un momento. Benito Juárez tenía mucha idea. Saludcita. 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 Jóvenes. Déjalo hablar, cabrón. Tenía muchas ideas liberales, lo mismo que quiso implantar Maximiliano de Habsburgo. Entonces es un tema que la verdad también es bastante interesante porque después de ahí también Porfirio Díaz se enamora también de la cultura francesa, ¿verdad? Entonces ahí pasa otro dato interesante, ¿no? Porfirio Díaz, un mexicano que se enamora de la cultura francesa y luego viene a traer pues muchas pues, ¿qué se puede Fíjate decir? que para el próximo como tema ideas, será bueno ver la parte económica, porque últimamente pues he encontrado muchos comentarios en varias redes sociales, sobre todo en Twitter. Los 3 términos, ¿eh? Hijo de tu madre, no más. Síguenos platicando. No puedes comer hasta que termines de platicar. Ándale, güey. Oye, ver el tema económico. Ya ves que dicen muchos que en ese entonces México económicamente estaba muy bien, en la época de Porfirio Díaz, pero estamos hablando que Porfirio Díaz duró añísimos décadas en el poder. Hay que ver los diferentes tipos de época, ¿no? A ver, güey. Entonces hay que sacar, me comprometo a sacar yo esos números. Órale. A ver cómo andábamos de tanto en PIB, ¿cómo se llama? O PIB per cápita también, pues es lo más importante. No, pues México era un país súper pobre. Pero Fíjate. fíjate, ¿Cómo levantó? Porque pues ya es que sí es cierto, ahorita todo el mundo dice, no, es que con Porfirio Díaz andábamos a madres. y yo difiero de eso, güey. Sí, algunas personas estaban a toda madre, güey, pero mientras los campesinos, güey, mientras las personas pues más humildes, güey, ¿cómo vivían, güey? Las tiendas de raya. y todo La eso. tienda de raya, güey, sí, güey. O sea, es lo mismo, güey. Sí, ¿verdad? Haciendo la comparativa, Javi, no ha cambiado mucho, güey. Y ahorita menos. Pues su madre. ¿Sí? ¿Ya puedo comer, cabrón? ¿O quieres que te siga platicando más cosas? Estoy platicando porque se la quiere acabar, güey. Sí. Pues yo creo que ya despedimos, ¿no, compadre? Usted crudo. Despedimos el programa. Sí. Bueno, pues con esto llegamos al final de este capítulo de Historias Encarbonadas, Javi. Tú, Javi, perdón. Silver, Gallo. Excelente. Un todo. comentario final para cerrar esto. Solo tengo un comentario. Ya, eso. Gracias. Gracias. No, todo bien. Ya a curarme por fin, cabrón. ¡Vamos a tomar! Vamos a tomar. Muchas gracias.